Bien, entonces en este video de la clase de hoy, vamos a ver cómo calcular el coeficiente el coeficiente de asimetría, pero vamos a utilizar en este caso, vamos a hacer el cálculo con el coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson, ¿no? Que hemos mostrado en la clase. Y para eso entonces vamos a empezar con las formulitas. Vamos a empezar con las formulitas y con nuestros datos con los que hemos estado trabajando. Al final tenemos que indicar si esa nuestra variable, ¿no? La variable precipitación, su curva de distribución, ¿no? Si es simétrica o si es asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda. Entonces acá solamente tenemos esas tres opciones. Va a ser simétrica cuando sea igual a 0. Va a ser con asimetría a la derecha cuando el valor sea positivo. Y va a tener asimetría hacia la izquierda cuando el valor del coeficiente de asimetría sea negativo, ¿no? Bien, entonces acá vamos a presentar nuevamente. Bien, vamos a esperar. No sé si ya se puede ver en Excel, ¿hola? Sí, se ve. Sí, ya cargó. Bien, un poco para que podamos entrar en contexto de nuestras variables, ¿no? Nosotros estamos trabajando, no se olviden, con la precipitación. Tenemos 84 datos de precipitación. Bueno, hemos sacado todas las medidas descriptivas, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es el cálculo de las medidas. Acá hasta acá, por ejemplo, estaba, bien, aquí están las medidas de posición, entonces ahora van a ser las medidas de forma, ¿no? Las medidas de forma, entonces acá vamos a colocar medidas de forma, ¿no? Entonces la primera medida de forma, ¿no? Es el coeficiente de asimetría, el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría, el coeficiente de asimetría con el cual vamos a hacer el cálculo, está basado en los conceptos de momentos de la distribución. Entonces acá vamos a colocar, ¿qué será un momento? Momentos de la distribución, ¿no? Momentos de la distribución, ¿no? Entonces, los momentos de la distribución están relacionados fundamentalmente, ¿no? Con que si la desviación, ¿no? Está siendo elevado al cubo, ¿no? O está siendo elevado al cuadrado, o está siendo elevado a la cuarta potencia. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, vamos a tener los siguientes momentos de una curva o de una variable, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, el momento, aquí vamos a colocar, aquí tenemos entonces la formulita, momento del segundo. Entonces, acá vamos a tener el momento, ¿no? Del segundo orden, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá esto va a ser igual. Entonces, acá vamos a tener, ¿no? Vamos a tener la sumatoria. Entonces, vamos a tener acá la sumatoria, ¿no? La sumatoria de I igual a 1 hasta acá, ¿no? Entonces ahí tenemos I igual a 1 hasta acá. Y ahora vamos a tener acá, ¿no? La frecuencia absoluta, entonces acá vamos a tener la frecuencia absoluta, va a multiplicar, entonces acá vamos a tener, ¿dónde está aquí? Aquí, bien. Entonces acá vamos a tener estos valores, entonces X sub I, entonces acá vamos a tener
X sub i, ¿está bien? Menos, entonces ahora menos su media, ¿no? Entonces aquí tenemos la media, y acá entonces vamos a tener la media, y eso es elevado al cuadrado y dividido entre n. Entonces, vamos a colocar acá, lo vamos a dar el relleno, ¿no? Ahí. Bien, entonces, estos son los momentos de la distribución. Este es el momento de segundo orden, ¿no? Entonces, el momento de segundo orden está acá, es el momento de segundo orden, ¿no? Esos son los momentos de la distribución de la variable aleatoria, bueno, en este caso precipitación. Y entonces ahí tenemos el momento de segundo orden. Y el momento de segundo orden, ¿con qué estará relacionado? La formulita es muy similar a la varianza poblacional. Entonces aquí tenemos la varianza poblacional, es entonces el momento de segundo orden de la distribución. Bien. Entonces tenemos ahí la varianza poblacional. Si nosotros aplicamos esa formulita, justamente esa es la fórmula de la varianza poblacional, que es la suma del cuadrado de las desviaciones dividido entre n, porque es la población. Si fuera la varianza muestral, sería dividido entre n menos 1, ¿no? Bien, ahora vamos a tener el momento de tercer orden de la distribución, el momento de tercer orden. Entonces acá lo único que vamos a hacer es copiar y pegar. ¿Cuál va a ser ese momento? Entonces acá vamos a cambiar, en vez de que sea m sub 2, este va a ser m sub 3, ¿no? Y acá lo que va a cambiar es que esto ahora va a ser elevado al cubo, ahí al cubo. Bien. Entonces ahí tenemos ahora el momento de tercer orden, ¿no? No nos olvidemos acá, f sub i es la frecuencia absoluta, x sub i es la marca de clase, este valor de acá es la media aritmética y n es el número de observaciones que tengamos. Por eso estamos hablando de que x va a ser desde i igual 1, acá, desde i igual 1, ¿no? Hasta acá, ¿no? Porque tenemos en ahí, no nos olvidemos, i igual 1 hasta acá, y k representa al número de clases. En este caso, ¿no? En este caso, K, ¿cuánto vale? Entonces, acá vamos a ir, K vale 7, hay 7 clases, ¿no? K, entonces, vale 7, ¿no? Bien, entonces, volvemos ahí, vamos a volver, ¿no? Entonces, bueno, esto también vamos a cambiarlo acá, eso es I igual 1 hasta acá. Bien, entonces ya tenemos el momento de tercer orden. Y ahora vamos a tener, y este momento de tercer orden está relacionado entonces con el coeficiente de asimetría. Con el coeficiente de asimetría. Si nosotros ahora le sacamos acá la raíz cuadrada al momento de segundo orden, entonces vamos a obtener la desviación estándar. Entonces, a ver, eso también podemos colocar acá, insertar. Entonces, si nosotros le aplicamos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos acá la raíz cuadrada, ¿dónde está acá? ¿No? Si nosotros aplicamos la raíz cuadrada al momento de segundo orden, ¿no? Al momento de segundo orden, sería para nosotros la varianza, Entonces, acá vamos a tener entonces que esto va a ser igual a la desviación estándar. Entonces, aquí vamos a tener que la desviación estándar simplemente va a ser, ¿no?, la raíz cuadrada del momento de segundo orden, que es el que representa a la varianza. Bien, entonces vamos al relleno acá. Bien. Entonces, el coeficiente de asimetría hemos dicho que está relacionado con el momento de tercer orden, ¿no?
Y ahora acá esto lo podemos colocar también como hicimos en el caso de la varianza. Esto está acá entre paréntesis. Después también podemos decir el momento, el cuarto orden está relacionado con la kurtosis, ¿no? Entonces, el momento de cuarto orden está relacionado con la kurtosis, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a copiar, y vamos a tener entonces ahora el momento de cuarto orden. Simplemente acá lo que tenemos que cambiar es que no va a ser ya m sub 3, va a ser m sub 4, ¿no? Y tampoco va a estar elevado al cubo, va a estar elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, eso está relacionado con la kurtosis, ¿no? Bien, entonces acá nosotros tenemos la formulita del coeficiente de asimetría. La formulita del coeficiente de asimetría es la siguiente, ¿no? Entonces, acá nos vamos a insertar, bien. Entonces, acá nos vamos a ir a colocar el coeficiente de asimetría, ¿no? S. Bien, entonces acá, S, ¿no? Esquizmis, que es asimetría de la variable X, hemos dicho que va a ser igual, ¿no? El coeficiente de asimetría va a ser igual a una relación que vamos a tener de numerador, donde va a estar en el numerador el momento de tercer orden, ¿no? Entonces acá vamos a tener el momento de tercer orden, ¿no? Y en el denominador va a estar, va a estar, este, va a estar la varianza, la varianza elevado al cubo, la varianza, mejor dicho, la desviación estándar elevado al cubo. Esa sería la fórmula. Pero esto nosotros podemos reemplazar indicando lo siguiente. Entonces acá tenemos, en el momento de tercer orden, se va a mantener en el numerador, ¿no? Entonces tenemos acá momento de tercer orden. Y lo que vamos a tener acá, como es esto la desviación, como es la desviación estándar elevado al cubo, entonces tenemos acá la desviación estándar es simplemente, hemos dicho acá, la raíz del momento de segundo orden. Entonces vamos a colocar acá que la desviación estándar, entonces, es acá, simplemente entonces es, hemos dicho, la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada del momento de segundo orden, que sería este de acá. Entonces ahí tenemos el momento de segundo orden, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar elevado, ¿no? También podemos colocar esto entre paréntesis. Bien, y todo eso va a estar elevado entonces al cubo, ahí, ¿no? Porque eso está elevado al cubo justamente, ¿no? Entonces acá podemos seguir. Bien, entonces esa sería la formulita que nosotros tenemos ahí. Y eso también hemos visto en ahí, vamos a tener acá nuevamente. Entonces va a ser esta relación, coeficiente de asimetría va a ser momento de tercer orden dividido entre la desviación estándar al cubo, pero como la desviación estándar es la raíz cuadrada del momento de segundo orden, entonces todo eso tenemos que elevar al cubo, ¿no? Por lo tanto, acá vamos a decir entonces, esto va a ser igual, nuevamente va a ser igual. Entonces va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual, entonces estamos diciendo A, nuevamente nos vamos acá a la fracción,
Nuevamente vamos a tener entonces acá este valor, el momento de tercer orden. Entonces, ahora acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta raíz cuadrada. Es como si nosotros tuviéramos m sub 2 elevado a un medio. Un medio multiplicado por 3 nos va a dar 3 medios. Entonces, acá vamos a colocar lo siguiente. Acá vamos a tener entonces, aquí vamos a tener los valores. Entonces, aquí vamos a tener momento de segundo orden, que tenemos acá, momento de segundo orden, elevado a la multiplicación de un medio multiplicado por 3, ¿no? Y eso significa, elevado a 3 medios. Bien, entonces, estas son las formulitas para calcular el coeficiente de asimetría, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que calcular? El tercer momento y el segundo momento, ¿no? Entonces, vamos a calcular acá con las formulitas el segundo momento y vamos a calcular también el tercer momento. Entonces, vamos a colocar acá los valores. Entonces, vamos a insertar nuevamente acá y entonces vamos a tener, ¿no? El momento, ¿no? El momento, acá, momento de segundo orden, ¿bien? El momento de segundo orden, que lo vamos a colorear también acá. Y ahora vamos a calcular también, ahí, vamos a calcular también, entonces, el momento de tercer orden. Entonces, vamos a tener acá va a estar el momento de segundo orden, que lo vamos a calcular acá, y acá vamos a tener el momento de tercer orden. Bien, entonces vamos a tener los dos momentos. Para que nosotros calculemos los momentos, volviendo acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la desviación esté elevado al cuadrado, ¿no? Y en ese caso nosotros tenemos esto ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ir acá. Aquí tenemos, en nuestros ejercicios, tenemos acá, revisando, tenemos la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, ya tenemos a eso ahí. Ahora, tenemos que tener para el tercer momento, acá, la frecuencia absoluta, lo mismo que esto que hemos hecho acá, pero elevado al cubo. Entonces, para eso tenemos que, primeramente, como hicimos también en este caso, elevar la desviación al cubo. Entonces, vamos a tener, aquí lo vamos a copiar, vamos a tener entonces desviación elevado al cubo, ¿no? Esta desviación elevado al cubo va a ser igual. Entonces vamos acá, esta es la desviación. Y ahora elevado eso a 3, elevado al cubo, ¿no? Entonces acá vamos a ver si está bien. Bien. Entonces acá fíjense, sale un número bastante alto, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es darle formato de celda para que tengamos solamente 2 decimales y no 7. Bien. Entonces, vamos a volver acá. Bien, entonces, esa sería la desviación elevado al cubo. Entonces, vamos a ver si está bien, si está correcto. Es desviación elevado al cubo, ¿no? Entonces, cada una de esas desviaciones las vamos a elevar al cubo. Tendríamos esto acá. Bien, esos valores. Bien, lo vamos a centrar acá. Y ahora vamos a colocar todos los bordes. Bien, entonces ya tenemos desviación elevado al cubo. Y ahora tenemos que tener desviación, frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cubo. Entonces acá nos vamos a ir, copiamos esto, lo pegamos. Frecuencia absoluta ahora elevado al cubo, ¿no? Entonces vamos a tener el primer valor, va a ser frecuencia absoluta. Bien, vamos hasta acá. Esa es su frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta está ahí. Esa es su frecuencia absoluta. Ahora, multiplicado por la desviación elevada al cubo. Y la desviación elevada al cubo es este valor, ¿no? Entonces, está multiplicado, ¿no?
Y entonces vamos a ir acá y esto lo vamos a, lo vamos a calcular para todas las clases, para las 7 clases, lo copiamos, bien. Y ahora entonces vamos a tener que son esos valores, bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cubo. Ahora, esto es lo que tenemos que sumar. Entonces, vamos a fórmulas, autosuma. Bien, y tenemos entonces este valor sumamente grande. Salen valores grandes justamente porque también los valores de las precipitaciones son bastante altos, ¿no? Bien, entonces es importante que esto lo vayamos a colocar con negrilla y con el color rojo. Lo mismo esto de acá, porque son importantes estos de acá. Y lo mismo este de acá, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta es la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a calcular acá los momentos, ¿no? Vamos a calcular los momentos, nos vamos acá y vamos a calcular el segundo momento, aplicando esta fórmula, dice que es la sumatoria de frecuencia absoluta multiplicado por el cuadrado de la desviación y dividido entre n. Entonces nos vamos a buscar dónde estará ese valor, el numerador. El numerador entonces está acá, aquí tenemos que ir a buscar. Entonces aquí fíjense, dice la sumatoria de frecuencia absoluta multiplicado por la desviación al cuadrado. Entonces, este valor, dividido, dice, entre n. ¿N cuánto vale? 84. Y entonces, ese es nuestro momento de segundo orden. Entonces, vamos a ir acá y vamos a aceptar, ¿no? Entonces, este es nuestro momento de segundo orden, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí el momento de segundo orden. Bien, volvemos nuevamente, ¿ya? Ahora vamos a calcular el momento de tercer orden. Vamos acá. Ahora, nuevamente lo mismo, tenemos que verificar acá. En el numerador está la sumatoria de la multiplicación o del producto de frecuencia absoluta por el cubo de las desviaciones. Entonces, vamos a buscar eso acá. El cubo de las desviaciones. Bien, entonces volvemos acá. Y acá tenemos frecuencia absoluta por el cubo de la desviación. Entonces, este sería, entonces, ahí tenemos. Entonces, ese sería nuestro valor, ¿no? Nuestro numerador. Y ahora dice dividido entre n. Entonces, eso dividido entre n. Entonces, nos vamos nuevamente para ver acá n, ¿no? Y n vale, entonces, 84. Entonces, ese sería nuestro momento de tercer orden, ¿no? Ese es nuestro momento de tercer orden, al que le damos número 2 decimales. Bien, entonces ahora ya tenemos el momento de segundo orden y el momento de tercer orden, ¿no? Ahora tenemos que aplicar las formulitas, entonces vamos a aplicar acá coeficiente de asimetría o skewness. Entonces acá vamos a calcular, ¿no? SK de la variable X. Bien. Entonces, tenemos entonces el valor del skewness. Y acá entonces vamos a tener entonces acá el cálculo del coeficiente de asimetría en esta celda. Bien, y vamos acá y vamos a calcular en esa celda. Entonces decimos, esto es igual, aplicando la fórmula, dice al momento de tercer orden. Este es el momento de tercer orden. Dividido, dice, dividido, entre, aquí vamos a colocar dividido entre el momento de segundo orden, ahí está, elevado, entonces vamos a colocar acá elevado,
elevado a 3 medios. Entonces colocamos elevado a 3 medios, ahí. Entonces, este va a ser nuestro coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos una cantidad de ceros bastante grandes, ¿no? Entonces, como es negativo, están a la izquierda los ceros. Podemos decir entonces que nuestro valor, ¿no?, está muy próximo a cero, ¿no? Entonces, el coeficiente de asimetría presenta un valor que está muy próximo a cero, ¿no? Porque justamente estamos teniendo eso ahí. Acá hemos hecho, a ver, nuevamente vamos a ver, a volver ahí. Bien, está bien. Entonces, ahí vamos a ver, vamos a calcular ahora, haciendo la otra, para estar seguros, vamos a aplicar, copiar nuevamente y lo pegamos acá. Bien, entonces vamos a calcular ahora, para estar seguros, juntamente con la otra fórmula inicial. Habíamos dicho que este es el tercer orden, pero ahora podemos calcular acá la desviación estándar, ¿no? Entonces hemos dicho que el momento, la desviación estándar acá, S, acá podemos calcular S, ¿no? S, entonces la desviación estándar va a ser igual, ¿no?, a la raíz cuadrada, hemos dicho, igual a la raíz cuadrada, ¿no?, a la raíz cuadrada de la varianza del momento de segundo orden. Entonces acá tenemos el momento de segundo orden, y entonces tenemos acá que la varianza es 168.56. Entonces nos vamos acá nuevamente, y entonces esta sería nuestra desviación estándar, y eso va a ser entonces milímetros, ¿no? Estamos en precipitación, milímetros. Bien, a ver, vamos a ver nuevamente, tenemos milímetros, sí, está bien. Bien, ahora vamos a calcular de otra manera. También nos dice que el coeficiente de asimetría es igual al momento de tercer orden dividido, dice, entre la desviación estándar elevado al cubo. Entonces, ahora vamos a ver si nos da el mismo resultado elevado al cubo. Ahora vamos a colocar acá. ¿Dónde está? Raíz cuadrada. Bueno, aquí tenemos este valor. Ahí. Bien, entonces vamos a tener un valor que está muy próximo a cero, ¿no? A ver, vamos a ver nuevamente. El momento de tercer orden, vamos a verificar si está bien, ¿no? Aquí tenemos, bien, aquí vamos a ver. Momento de segundo orden, si está bien calculado. Bien, a ver, vamos a ver vamos a ver mejor acá. Con las fórmulas y con el rastrear precedentes. Al momento de segundo orden, ¿quiénes han participado? Aquí está. Ha participado N, está bien. Y vamos a ver quién más ha participado. Ha participado frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. Está muy bien. Entonces, este cálculo del segundo momento está bien. Vamos nuevamente a ver. Ese es el cálculo del segundo momento. Entonces, el segundo momento está bien. Vamos a verificar ahora el tercer momento, ¿no? Entonces, vamos a ver rastrear precedentes. Tercer momento, ¿quiénes han participado? Tercer momento. Entonces, vamos a tener 84, está bien. Y acá vamos a tener entonces la U19, donde está justamente la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicado por el cubo de la desviación. Está muy bien. Entonces, este cubo de la desviación es el que está ahí. Bien. Entonces, también está bien calculado ese valor. Bien, entonces, nuevamente volvemos. Está bien calculado también, entonces, el momento de tercer orden, ¿no? Entonces, tenemos el momento de tercer orden, quitamos las flechas, ¿no?
Y entonces vamos a tener, ahora nuevamente, vamos a calcular, de acuerdo a esta formulita, tenemos el momento de tercer orden, ¿no? Entonces, eso va a ser igual, ¿no? Aquí vamos a tener S elevado al cubo, ¿no? Bien. Entonces vamos a tener momento de tercer orden, va a ser igual, dividido entre el momento de, aquí está, vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está la desviación, y eso elevado a 3. Bien. Entonces acá, nuestro valor, y este valor, a ver, vamos a ir a ver acá nuevamente. Esto tenemos que ver si está bien, porque esto es importante, esto de las formulitas. Una cosa que siempre, fíjense acá, cuando colocamos elevado a 3 medios, esto tiene que estar entre acá, ¿no? Fíjense, ahora sí sale el mismo resultado. Entonces es importante que nosotros, a ver, nuevamente vamos a volver a eso, es importante. Cuando decimos acá en la formulita, este es el momento de tercer orden, dividido, dice, entre el momento de segundo orden, que es este de acá, la celda E231, elevado a 3 medios, nosotros tenemos que colocar ahí, entre paréntesis, 3 medios. No lo podemos dejar simplemente sin paréntesis, porque va a calcular, no va a calcular lo que nosotros estamos queriendo. Por lo tanto, fíjense, los dos resultados con ambas fórmulas, pero derivadas una de la otra, es 0.09, ¿no? Pero 0.09 es un valor muy próximo a cero, ¿no? Entonces también podemos decir entonces acá, como conclusión, tomando en cuenta esto, podemos decir que nuestro dato, nuestro valor calculado, acá, ¿no? Nuestro valor calculado, que en este caso es S, ¿no? Coeficiente de asimetría. Entonces podemos decir que es un valor, este símbolo es para decir que es muy próximo a cero, ¿no? Entonces, es muy próximo a cero. Entonces, por lo tanto, como es muy próximo a cero, ¿no? Como es muy próximo a cero, entonces, por lo tanto, si no podemos poner ahí, eh, como es muy próximo a cero, entonces existen altas posibilidades de que, de que la curva, ¿no? De que la curva, existen altas posibilidades de que la curva de distribución, ¿no? De que la curva de distribución sea simétrica, ¿no? Entonces esa sería la conclusión de que hay como el valor C, el valor que hemos calculado es 0.09, que es un valor bastante bajo, pero es muy próximo a cero, porque ya para que sea simétrica a la derecha o a la izquierda, debería tomar valores de 1, 2, 3, para el caso de la simetría a la derecha, y valores de -1, -2, -3 para la simetría a la izquierda. Acá este valor está más o menos entre 0, ¿no? Y entre -1 y está fundamentalmente entre 0 y 1, pero fíjense, 0.09 es un valor muy próximo más bien a 0, ¿no? A 0 que a 1, para que podamos ya considerar con una simetría a la derecha. Por eso decimos que existen altas posibilidades de que la curva de distribución sea simétrica. Ahora, nosotros hemos indicado de que la curva de distribución, para que sea simétrica, ¿no? Tiene que ocurrir de que la media aritmética sea muy similar a la mediana. Y eso es lo que tenemos que ahora comprobar, ¿no? Entonces, vamos a ver si nosotros estamos diciendo que nuestro coeficiente
de asimetría nos está indicando por el valor que hemos calculado que existen altas posibilidades de que la curva sea simétrica. Entonces, ahora tenemos que ver cuánto será la media aritmética. Entonces, vamos a colocar acá cuánto será el valor de nuestra media aritmética. Entonces, vamos a tener acá la media aritmética. Acá vamos a colocar, como tenemos, estamos indicando que hay posibilidades de una simetría, por lo tanto, tienen que ser muy similares estos datos. Y el otro dato tiene que ser la mediana, ¿no? Entonces vamos a tener también acá la mediana, y entonces tenemos la mediana. Bien, y ahora entonces vamos a ver si eso nos puede corroborar o no, ¿no? Entonces vamos a ver la mediana, la media aritmética primeramente. Bien, vamos a buscar la media aritmética. Bueno, ahí está la mediana, esta es la media aritmética, ¿no? Y entonces acá tenemos, esa es nuestra media aritmética, 628.5 milímetros de precipitación. Bien. Ahora vayamos a buscar la mediana. Y nos vamos a buscar la mediana. Y tenemos entonces acá 609.7 milímetros. Entonces, si bien no son muy similares, pero tampoco son valores que están alejados. Debemos tomar en cuenta una cosa en la interpretación. Tomar en cuenta que acá estamos hablando de un mínimo de 145, un mínimo, y un máximo de 1017 milímetros. Entonces, fíjense, 145 y 1017, ¿no? Es lo que varía. Y nosotros tenemos ahí estos dos valores que son 628 y 609. Entonces, estos son valores próximos, tomando en cuenta la amplitud de datos que tenemos en la precipitación. Indudablemente, si la amplitud sería menor, entonces estos datos no podrían ser considerados muy próximos. Pero acá, como la amplitud es mucho mayor, estamos hablando de 147 a 1150, por lo tanto, esta diferencia que hay es mínima, y por lo tanto podemos decir que los valores de la media aritmética y de la mediana son muy próximos, y por lo tanto eso también nos permite llegar a la conclusión de que la curva tiene muchas posibilidades de que sea simétrica. Entonces es aproximadamente simétrica, ¿no? Tomando en cuenta el valor del coeficiente de asimetría de Pearson, y tomando en cuenta también los valores que nosotros tengamos de la media aritmética y de la mediana. Bien, eso sería entonces el cálculo. Vamos a dejar de compartir. Bien, y vamos a detener la grabación.